este año. Hoy lunes 28, último día. Buenos días. Buenos días, papi. Buenos días, buenos días. Hay que bailarlo, Gonzalo, porque... Hoy día es el último día. ¡Sixto! Se han dormido, ¿eh? Buenos días, maestro. Demasiado. Esa llegada le veo reventar, pero no. Claro, de inicio, de inicio. Bailando, bailando, papá, bailando, bailando, hay que alegrarnos. No puedes ni caminar. Sigue, sigue. ¿Dónde está la botón? En la plaza. Pues con esto me remataron. Me ríe. Muchas gracias al pueblo que lo hace de versión y todo. Me orgullece porque es la primera vez que vengo de años, de 30 años casi.
Señor Enrique, si nos comenta, por favor, buenos días. Hoy nos encontramos ya segundo día de festividad. Si nos comenta dónde nos encontramos ahora. Buenos días con todos amigos, todos paisanos, paisanas. Ahorita nos pasamos a visitar, como de costumbre que visitamos año en año. Estamos empezando por la primera casa, en mi casa de mayordomo, Enrique Aguilar. En mi casa pasamos a Don Alberto Carmona. Pasamos en estos momentos sucesivamente pasamos a la parte de abajo y terminamos en la parte de arriba donde la señorita Stephanie Palomino. Qué lindo. Entonces, hay un gran recorrido que vamos a hacer hoy día y vamos a esperar la confianza y el cariño de todo el pueblo para seguir con esta fiesta. Muchas gracias. Hola, Víctor Chachi, buenos días, ¿cómo están? 100%, estamos visitando a toda la familia de Villanueva, estamos presentes con el mayordomo Enrique Aguilar. Con la cañita. Estamos juntos con todos los servicios legalmente. Mesisto, metió Sisto, está presente, pero no la foto de Chequihuas. Empezamos un buen desayuno. Naciones de Perú. ¿Sí o no? Segunda vez acá en San Juan de Alaco. Bienvenido, amigos. San Juan de Alaco es su casa para ustedes, amigos. Muchas gracias.
laditos. Atrás también, don Sixto, vente. Gracias. Abajo dice. Para los de abajo dice. Ay, ay. Para ti, activo. Bonito para allá. Ahí está usted solito. Apura. No puede agarrarme para él solo llegó hasta allá abajo. No sabe qué hacer. Gracias, papá. Muchas gracias. Cariño, el señor Sixto, mi esposa, que está regalando dulces, galletas para todos los presentes. Muchas gracias. Por ahí no hay salida. No hay salida. Bajamos, no se vayan a rodar, ¿ah? Un saludo para Johnny Alejo de la Cruz, Víctor Taza, Chachi, un abrazo para todos. Bienvenidos y bienvenidas. Nos encontramos en Salcabamba, en San Juan de Yananaco. Así que vengan ustedes a conocer esta bella costumbre que se lleva año tras año los días 27 y 28. Feliz día, fiestas patrias, el día de hoy también. Aquí como todos patriotas, tienen también ahí, ¿ve? Ahí está con toda su bandera. Todos patriotas ahí están con su bandera cada persona. Y ahora nos dirigimos hacia abajo. Espera, estamos en
Estamos en bajada. ¿De aquí para dónde vamos? ¿De aquí para dónde nos vamos? Allá mejor. El día de hoy estamos acompañando con los dos mayordomos, ¿ya? Pero nosotros estamos gracias al señor Enrique. Y gracias a él estamos el día de hoy aquí. Vamos a hacer una larga caminata. Temprano deseamos dormir, No, no es chequiosa. Yo sé que mi hermano Juanico es. Dale, nomás. Dale, ¿Dónde está mi hermano Juanico? ¿Sabían eso? Pues
¿En la casa de quién nos estamos encontrando hoy En día? estos momentos nos encontramos donde el tío Juan Palomino, en la casa de don Juan Palomino. Juan Palomino, y ahí nos ha recibido también con media caja de cerveza. Con cariño. Qué lindo, vamos. Acá la cervecita. Muchísimas gracias. Y ahora sí, Vecino Juan Palomino. a seguir bailando. ¡Eso! Tres zurras por San Juan de Yaranaco. ¡Hip! ¡Bra! ¡Hip! ¡Bra! ¡Hip! ¡Bra! ¡Bravo, palmas! Sí, Está afinando. Ahí está, vamos a cantar amarillito. Amarillo todavía. Sigue llegando el cariño. Sigue llegando más cariño. Aquí vamos a quedar a cenar. Gracias a Dios.
está. Y seguimos haciendo el recorrido, visitando aquí a las principales personas de aquí de Yananaco. Ahí está también seguimos recorriendo a más pobladores de aquí de Yananaco. ¿Es esto? Ajá, no te lo sabía. Acá está adentro, la cosa hermosa. Ahora, para abajo. Para abajo. Ahora, no vayan a resbalar. Espacio, ¿no? Ay, no quiero venir con esta pastilla. Baja, baja. No se me cae. Espacio. Está medio resbaloso. Ay, no. Despacio. Esto se ve rico, una cebolla. Ahorita va a haber caídas, ¿ah? Porque esto está medio... ¿Qué? ¿Ya te olvidaste de correr? Corrías abajo. Ahí está bajando ya nuestra mayordoma. Mamita, buenos días. ¿Qué tal ha amanecido hoy día? Todo bien, con sueño. ¿Vamos a seguir la fiesta? Claro que sí, vamos a... Última consecuencia. Claro que sí, vamos a ir recorriendo casa en casa para visitar a todos los amigos paisanos de aquí de San Juan de Yananaco. Ahí está, mi hermano Sisto está haciendo mayordomo. bailando. ¡Orquesta! Gracias, Wilmer Leiva, saludos para la familia Leiva Aguilar. ¿De dónde nos están viendo? Y ahí está llegando el mayordomo también. Cargado su... Después de la forma recorriendo casi que se van también sumando más amistades para... ¿Cómo anoche? La orquesta estaba enamorada de mi sobrina. No importa. Todos ahorita van a sembrar zapallo. No hay caso que los van a Ponte ese galán, no toca nada. Ese galán, ¿dónde está? ahorita se cae. Sigue amanece. Algunos Toco, se lo toco. He llegado, no he llegado y se pueden... ¿Sale o ha salido? Siguen durmiendo. Quisimos despertar a las personas, pero siguen durmiendo. Corto.
A un costado te pones. Mira. Eso, bailando, bailando. Claro que sí, señora Enrique, señora Marta. Con ganas, con ganas. Mañana cuando me vaya de las fiestas, Ahí estamos. Otros siguen durmiendo. Ahora Salud, salud. Salud, salud. que veo, están viendo aquí en vivo. En vivo y en directo para todos ustedes. Estamos recorriendo el día de Alba, día de visita a algunos pobladores que están en sus casas, ¿no? Hasta el mediodía. Bailando, bailando, bailando. Comparte, bienvenidos a los que están
¿Este qué es? Esta cosa chocolate. Estamos llegando, no sé la casa de quién. No sabe dónde está. La casa de Luis. Luis Catay. A la casa de Luis Catay. Nos estamos acercando ya a la casa del señor Luis Catay. Gracias, tío. Toma, papá. Thank you.
llegar en esas 3 casas. Ahí hay desayuno, ahí hay desayuno. Ahí va a haber. Qué bueno. ¿La casa de quién es, caballero? Don Hipólito Ramos, ahí nos vamos a tomar desayuno. Don Hipólito Ramos, nos dirigimos. Allí nos espera un riquísimo desayuno, entonces. Claro que sí. Gracias. Y a ver, la mayordoma que nos comente, ¿cómo se siente a ver el recorrido de hoy día? ¿Cómo se siente, mamita, hoy día? A ver, luego de haber recorrido hasta ahorita, ¿hay fuerzas, no hay fuerzas? ¿Está sudando, no está sudando? Sí, claro que sí. La fiesta tiene que continuar cansada. Hasta los que estaban mareados ya están un poco más sanos, también ya tanto recorrido. A ver, campo. Ya está avisado ya. El cuento ya no. Ahí está ese maíz. Cuando llego ya hay
Ahí te quedas, ahí te quedas. El que sube último que sigue. Esta parte con dron estaría bien. O puedes ir más. Tú estos dos llévate. Miren, miren. Miren, miren, saluden, saluden. A ver, mamita, hoy día, ¿qué nos menciona a ver respecto a lo que hoy día está pasando? Están pagando todos sus pecados de ayer, dicen, ¿no? Ahí está en fila india, están haciendo desfile. Desfile patriótico, ahí está, mis respetos para ustedes, más bien están con su escarapela ahí, símbolo patrio, así para ustedes más bien. Claro que sí, vamos a continuar entonces el recorrido a más viviendas. Elita, por ahí te quedas así grabando, voy a hacerle poner su entrada con el dron ya para que esté por acá nomás si te quede. Acá nomás, más bien arriba hay campo. Yo me llevo esto antes de aquí y ya no sé, te dejo con dron. Pero no vayas a caer, ¿ah? ¡Ay! Ve. Casi nos... Acá mi hermano representando a mi hermano al mayordomo. Vamos, vamos. Ay, ya no llega, ya no llega. Ya ve, mira, ve. Ahora Ya no llega, ya no puede. cuidado, cuidado, se va para el vaso. Moscoso. Está felizmente controlado. Ah, qué feo camino.
La fruta, la fruta. ¿Dónde están los aplausos? La casa de Don Hipólito Ramos. La casa de Don Hipólito Ramos. Muchas gracias. Antes de su muerte anda con su familia. Tratan de sentarse. Ahí estamos nosotros en la casa del señor Hipólito Ramos, quien nos va a brindar un cariño hacia ustedes por ser mayordomo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos va a brindar? ¿Qué es lo que nos va a brindar el señor? Nos va a invitar un rico desayuno. Ahí está, para que se nos pase el meredele. Ahí está, qué rico. Muchísimas gracias a mi tío Hipólito Ramos. Qué lindo, muchas gracias. Vamos a degustar. Ahí tenemos gallita de nosotros. Salud, salud.
Vamos a tomar nuestro desayuno y acá le damos precios todos. Alguien va a pedir sus teléfonos para que pueda seguir ¿Sabe que quería sacar con una cuerda? Una cuerda 0.25 de algadita, pero. ¿Cómo? Con una cuerda 0.25 de algadita, pero una cuerda por lo menos como 4 kilos. Había sembrado ahí. Abajo y arriba. Señor Hipólito, buenos días, muchas gracias por el desayuno que está aquí compartiendo con todos los amigos, paisanos de Yananaco que están acompañando en esta ocasión al mayordomo. Tal vez te quiera brindar algunas palabras usted ahí, tal vez esto va a quedar como un recuerdo, una anécdota para todas las personas que van a ver esta bella costumbre que se vive aquí en San Juan de Yananaco. Sí, estoy muy agradecido el mayordomo que me han visitado en este barrio Loma Pata de San Juan de Yananaco. Yo me llamo Hipólito Ramos Campos y yo estoy muy agradecido y quisiera que me visiten todos los años, así a mí me gusta, así que me visiten todos los vecindades de los familiares, todos en la fecha de ese costumbre. Gracias. Qué lindo, muchas gracias. Entonces año tras año ya esto va a quedar en memoria de todas las personas que van a entrar como mayordomo, que visiten a la casa del señor Hipólito en barrio Loma Pata, allí para que puedan degustar. Él también va a dar el cariño a los mayordomos y ustedes del mismo modo lleguen a la casa ahí como hoy día estamos recibiendo un lindo cariño. Tenemos un suculento desayuno, un caldo de gallina de corral, ¿no? De chacra. Ojalá que les gustan, que disfruten todos los visitantes. De hecho que sí, yo lo probé y está riquísimo. Muchas gracias, señor Hipólito. Vamos. 3 hurras, a ver, por el que está brindando el desayuno, el señor Hipólito. ¡Jijip! ¡Bra! ¡Jijip! ¡Bra! ¡Jijip! ¡Bra! ¡Palmas! Gracias, gracias. Ahora sí. Sí, buen provecho, buen provecho. Una grabadita por acá. Está muy bien. Provecho. Ahí está. Despacio, despacio. Hay carne, hay carne. Acá mi amiguito, grábalo a la Erika. Está que lo agarra demasiado. ¿Por qué? Porque Mucho vamos, ¿Y pero por qué tú te lo has terminado primero? porque le gusta. Pero buen provecho, buen provecho. Buen provecho, ahí está. Adelante, adelante, seguimos. ¿Qué tal, mami? ¿Qué tal estuvo el desayuno? Está rico. Riquísimo, ¿verdad? Por aquí, a ver, mamita.
¿Está guardando la carne o no le ha gustado la carne, mamita? Al último. Lo más rico se viene al último. Buen provecho. Excelente, excelente. ¿Qué tal el desayuno? Ya lo terminó, de todo y hueso se lo ha comido, ¿eh? No hay nada ya acá. Segunda vuelta. Ahí está, adelante. Buen provecho, buen provecho. Aquí, mamita, algunos respetamos también, rezan así todo por la comida. Muchas gracias. Ahí estamos, buen provecho, amigos, buen provecho. Buen provecho. A ver, ¿qué tal está? ¿Qué tal es? Pata que nos está invitando a este gran desayuno, este bonito. Qué lindo. Que nos da un calcio para toda la gente. Qué lindo. Muchas gracias, se le agradece. Muchas gracias. Gracias por sus palabras aquí. Adelante, señorita, ¿qué tal? ¿Qué tal está el desayuno? Rico. Riquísimo, ¿no? Muy bien. ¿Para usted, caballero? También riquísimo, ¿eh? Están aquí, ya están por terminar. Buen provecho, buen provecho. Adelante, adelante a degustar. Buen provecho, buen provecho. Ahí vamos por este lado, a ver. Ahí estamos, a ver. ¿Qué tal, papá? ¿Qué tal estuvo el desayuno? Estaba rico, rico. Riquísimo, ¿no? Ahí está el caldito de lomapata. Muchas gracias, buen provecho, buen provecho. Por aquí también ya han terminado. Buen día, buen día. Buen día, excelente. Aquí nos encontramos con el ex mayordomo, el mayordomo 2024. Buenos días, señor Sixto, nuevamente. Por favor, a ver si nos brinda sus palabras. ¿Qué tal? ¿Qué le parece el desayuno? Palabras, a ver, para el señor Hipólito por este cariño que está brindando a la comunidad. Bueno, todos los años el costumbre nos realizamos el pueblo de San Juan de Yanaco, así también el ALBA prospera en casa. En este momento estamos una de los colaboradores que decidió el año pasado bajo el acta y estamos en desayuno. Primeramente, gracias a ustedes, la prensa y prensa nacional e internacional. Yo sé que ustedes transmiten diariamente. Asimismo también saludamos a los que están desayunando las orquestas y muchas gracias el que ha donado este desayuno. Así es nuestra costumbre, mi compañero. Gracias. Muchas gracias, señor Sixto. Buen provecho. Lo dejamos degustar del riquísimo desayuno. Vamos a ir a ver por las personas que por aquí estaban hablando. A ver, un ratito, papá, permisito. A ver, por acá vamos a preguntar qué tal estaba. ¿Quién era el que estaba hablando hace ratos? Buen día. Buen día, caballero. ¿Qué tal estuvo el desayuno? A ver, por favor. Excelente. Agradecer al donante que nos está... Al señor Hipólito de Lomapata. Sí, exquisito desayuno y... Ahora sí, cargaron fuerzas, ¿verdad? Ahora sí, con energía para seguir la fiesta. Qué lindo, qué lindo. A ver, papá, ¿qué tal estuvo el desayuno? Todo rico. Riquísimo, ¿no? Riquísimo. A ver, por aquí. ¿Qué tal? Vamos por acá. Excelentísimo el caldito de gallina natural de Yanaco. Está con yapa y todo, ¿ves? Porque estaba bien rico, ahí están dobleándose también, ya ves, eso es, para cargar energía, claro, la orquesta se desgasta, pero también tiene que ahí cargarse, ¿no? Alimentarse muy bien. Aquel caballero atenta reportando, estoy comiendo rico, está diciendo. ¿Qué tal, caballero? ¿Qué tal les pareció el desayuno? Sí, excelente. Gracias. ¿Qué les parece el cariño a ver de Yananaco? Excelentísimo. En primer lugar, agradecer a toda la comunidad, el trato bonito y siempre ser bienvenido todo lo que es. Excelente, muchas gracias. Gracias por el trato, gracias, también es rico. Bien rico. Muchas gracias. Ahí estamos. ¿Qué orquesta? A ver, por favor, al unísono. Excelencia Folclórica de Perú. Con fuerza, ¿han desayunado ustedes? ¿Qué orquesta? Excelencia Folclórica Perú. Con el director Félix Mancía, no hay más, Manaki. Ahí estamos, qué excelente, ahí estamos. ¿Qué tal, papá? Riquísimo, muy bien. Ahí estamos. El director, a ver, palabras del director ahí. ¿Qué tal? El desayuno. Excelente el cariño, ¿verdad? Para el próximo año también regresamos. Claro que sí, con ganas y con más fuerza. Excelente, la víspera y el día central, excelente, ¿no? A ver, a la señorita. Hola, señorita. A ver. Señorita, buenos días. No se habla con boca llena, dice. Mentira, mami. Un ratito. Habla para ti. No, excelente, ¿verdad? Bien atendidos acá y agradecidos
agradecido con los mayordomos, ¿no? Sí, muy bonita la atención y el cariño que tiene. Nosotros también. El del hogar, el desayuno, muy bueno, muy bueno. Sí, muy bueno. Muchas gracias. Lo dejamos de usar a todos ustedes. Muchas gracias. Buenos días, mami. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Mi nombre es Mercedes Ramos Ramón. ¿Usted está apoyando o es colaboradora del señor Hipólito? La hija de don Hipólito Ramos. Agradecerle infinitamente por el cariño que ha brindado a los mayordomos y a la comunidad que le ha estado acompañando hoy día para disfrutar de este suculento desayuno. Tal vez tenga algunas palabras que quiera brindar para los mayordomos, la comunidad o los amigos, porque esto va a quedar como un recuerdo para ustedes. Bueno, decir primeramente, muy agradecido, ¿no?, con toda la comunidad y con los mayordomos. Bueno, que siga la costumbre, ¿no? Tras años que seguimos haciendo. Más adelante que sean más unidos y que traigan más artistas. Excelente, muchas gracias. Esperemos que el próximo mayordomo haga algo mejor, y lo que más da realce en todo compromiso es el cariño de la comunidad, la población. Mientras haya población, va a seguir la fiesta y va a perdurar así. Muchas gracias. Voy a hacer unas tomas, o alguien más que quiera hablar, por favor. A ver, ya, por esta parte, a ver, vamos a... Ahí está nuestra mayordoma. Muchas gracias, le agradezco bastante Mayordomo. a mi tío Hipólito y a mis primas, a mi tía Dora. Muchísimas gracias por este plato tan especial, riquísimo, por este caldito. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Ojalá que año en año, como dice, ¿no?, mi prima, que sea mejor, algo más mejor. Eso es lo que queremos nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Especialmente también muchísimas gracias por la visita de Grabaciones TCT Perú. Muchas gracias a ustedes por el cariño, más bien, maestro, a usted, a la mayordoma, a su esposa, al cariño que nos ha brindado las personas, como hoy día, que nos brindan el desayuno. Hoy día también, aunque ustedes no lo sepan, tal vez como anécdota, me he hospedado en la casa del señor Sixto, y hubo un cariño antes de salir de la casa todavía, pero es el cariño que me llevo yo también de decir, la gente de Yananaco es muy buena, y lo mismo para ustedes, ¿no? Bienvenido. Tal vez quiera dar sus palabras usted, madrina. Solamente dar gracias a todas las personas que nos han apoyado y que nos están brindando un plato de comida. Estoy agradecida realmente con el Señor y con todo acá el pueblo de Yananaco. Qué lindo, muchas gracias. Vamos a ver, por aquí está el plato, caballero. Ahí está riquísimo. El caldo de pollo, eso es su plato del caldo de gallina. Eso es el plato del mayordomo. Este es su plato de la mayordoma, ¿ve? ¿Qué tal diferencia? Este plato es para todas las personas que se han quedado dormidos. Sí, sí. Ahí estamos, por aquí. Ahí estamos, el caldito también, ¿ve? Con olla número 80. Si se han quedado dormidos, por favor que vengan para que se recuperen. Si ustedes ven pequeña la olla es porque están mareados. Esta olla es número 80. Ahí está, mamita. Mamita, a ver, saluda a la cámara, mamita. Hola, hola, mamita, dile. Saludos a todos los amigos de Yananaco desde el extranjero. Hola, hola, diga. Hola, hola, hola. Ahí está. ¿Cuál es su nombre de la mamita? Dora Ramón. La señora Dora Ramón. Muchas gracias, mamita, por haber preparado. Usted ha madrugado para servirnos a nosotros este riquísimo desayuno. Muchas gracias. Saluden a la cámara, mamita. Ahí están los que están. Gracias, todo el equipo que ha trabajado. Muchas gracias a ustedes, los de. Que le haya gustado el desayuno. Muchas gracias. Está riquísimo. Muchas gracias, caballero. También ahí están apoyando a todos los que están aquí. Muchas gracias.
Ahí está repuesto. Mientras nos vamos bailando, gozando de esta fiesta patronal en San Juan de Yananaco. Fue bien hermoso compartir. Muchas gracias, Hipólito, y a los mayordomos. Ambos mayordomos, muchas gracias por hacer el esfuerzo conjunto para dar realce a esta tradición, a esta fiesta patronal en San Juan de Yananaco, Salcabamba.
espera. Un ratito todavía, papi. Un ratito, papi. Un chiquito. Silencio. Un ratito, papi. Silencio. Estoy muy agradecido por la visita de mi familia. Por hoy día es muy, ¿qué te digo? Cada año, este mes de 28 de julio, siempre quisiera que me visite. Ahora, le encargo que me dejó uno, no está presente uno de mi familia. Entonces, por su ausencia, me da no quiero tener en el bolsillo. Por lo que no está presente. Bravo, 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 bravo. Bien. Tío, la verdad, tío, muchísimas gracias, tío, por este cariño. Muchísimas gracias por el desayuno que nos has brindado. Hoy día estaba difícil, tío. Estoy bien agradecido de tu persona, de tu familia, todo. Y, tío, por este aprecio, tío. Estoy, la verdad, agradecido a todos mis primas, a mis primos. La verdad, no tengo más palabras que decir, tío. Hay que seguir divirtiendo. Muchísimas gracias, tío. Gracias, tío. ¿Tiene alguna palabra nuestro amigo, hermano, Rexy? Rexy. Representante, una palabra. Gracias por Tío, muchísimas gracias a usted, tío. Vamos, No, de acá nos retiramos ya a otro sitio agradecido con todos los paisanos, los paisanos, todo, tío. Muchas gracias, tío. ¡Un fuerte palma para el tío! ¡Gracias, Claro, gracias, tío. Nos vamos, tío. Bueno, vamos con la orquesta. Vamos, orquesta. Carlos, ¿qué va a tocar? Por acá, papi. Por acá vamos a ir. Por acá vamos a ir. Por acá vamos a ir. Por acá. Por acá, por acá. Por acá. Oye, tú me conoces, me Coronado, vamos adelante. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias a ella.
Julio, se va abajo. ¿Esta oficina es la casa de quién? Rodrigo Campo. A la casa de Rodrigo nos dirigimos. A casa de Rodrigo Campo nos estamos dirigiendo. Los dos mayordomos, tanto Rixe como Aguilar Carbón. ¡Toro! Ahí están los toros. ¿Escuchas? Ahí está el dron. Ahí está. Ah, el dron está, nos está, el dron está dando. Él también está firmando, pe. El dron está firmando también. Ahí arriba está viendo. Ya está. Ahí está, por aquí todos tienen que aparecer, pues, en el dron. No vayas a hacerle llegar al dron. Enrique, ahí no está grabando todo. Sí. Ajá, hacen sus manos. Acá pues van a ir. Sí, vamos a ir. Sí. Por acá, no, más Por acá, arriba. no, No, más arriba. No, por allá, para allá. Esas personas que están parados por ahí van a dar la vuelta. Muy lejos estamos dejando. Otra orquesta, mire dónde. Ah, lo está grabando todo. Mamita. Mamita. Acá ya.
Por eso, ellos tienen que llegar hasta arriba, si no puede tocar. Aquí de vuelta, a media cuadra. A media cuadra. Se logró. Lo logró botar todo para abajo. Dale clase baile. ¿Dónde están fondos? ¿Guana o dónde? ¿No? Acá en Adela, creo. Adelante, está la periodista.
ya entro desde adentro.
cameo. Sin caña, no, si no nos vemos. Y afana y a la chica. Me voy a agarrar por destajo el baile. Para un año ya, pe, para un año ya es. Por ahí debe ser. Va. Qué cometido. Esto es como hacer ejercicio nada más. Ahora sí, flaquitos van a llegar, Ahora sí, todos los que están mareados, sanos, van a llegar al pueblo. Ahí estamos. Eso es, con las ganas. Adelante, adelante. Gracias, papá. Ahí estamos. Señorita llevando las flores. Qué lindo, qué lindo. Ahí estamos. Matibamba, adelante. Ahí está la familia. Palomino Ramos, adelante. Ahí estamos. Sí, ahí estamos también. Ahí está la ex mayordoma. Adelante, mamita. Vamos, vamos con ganas. Eso, amigos. ¿Qué tal la travesía, amigos? Excelente, excelente. Vamos, buena caminata. Vamos, vamos. Ahí, próximo año estamos de vuelta. Claro que sí, claro que sí. Ahí estamos. A ver, la mamita, feliz y contento de la caminata. Claro, cansado, amigo, todo cansado. Todo cansado. Bonito la caminata. Muy bien. Todos los mapatas tenemos un vez al año un ejercicio. Claro que sí. Ahora todos los que están mareaditos, sanos van a llegar al pueblo porque queda una subidaza para ir. Sí se puede. Con fuerza, con fuerza. Hay que subir la bajada. Los condenados aún está presente para aquellos que quieran. Claro. Ahí estamos en caminata, la subida. Estamos ahí pero cansados. Con fuerza, con fuerza. Seguimos cansados, pero seguimos. Saluden a la cámara los que no se han cansado. Los que no han podido venir a la diversión. Ahí estamos. Mamita, fuerza. Ahí está, Batibamba, ya no jala. Ahí está la chichera, solita está terminando la chicha. Fuerza, fuerza, mami. Está mascando caña, está yendo. Hasta yo me estoy agitando. Se hace el trailer. Mamita, ¿cómo va la caminata? Ay, cansado, señor. Cansado, para eso sí, ayer nos hemos bailado, bueno. Hoy día en la mañana para perder toda la mareadera. Todavía podemos. Ahora ven, ¿cómo? Mira, ve. Gracias, visitas. Gracias, el pueblo de Naco. Ahí estamos presentes. Gracias, ahí estamos. La orquesta también, ahí está. ¿Cómo vamos, amigo? Ya están desertando algunas de la orquesta también. Creo que próximo año ya no regreso. A ver, por aquí, papá. ¿Cómo va la caminata? Está bonita. Está bueno y cansado, ¿no? Pesadito. Ahí estamos, con fuerza, a seguir. Eso es. Con ganas, ánimo. Ya no jala y ya no sopla, dice.
Y si sopla, ya no suena, dice, ¿no? Ahí estamos. Llegamos a la plaza Piernones ya hoy día. ¿Qué dice el mayordomo? A ver. Estamos llegando a la casa de don Marcelino Vélez. Ahí estamos, a la casa del señor Marcelino Vélez. Nos acercamos. ¿Qué dice la orquesta por acá, papá? ¿Qué le parece la caminata? Maravilloso, acostumbrado a caminar cuestas y cuestas. Qué lindo, ahí está con fuerzas. No rendimos jamás. ¿Usted, señorita? ¿Feliz y contento? ¿Está bonita la caminata o muy pesado? Está bonito, dice por aquí. Ya llegamos a las casas de mi profesor Marcelino Vélez. Ahí estamos cerca. Caballero, ¿cómo vamos la caminata? Muy amable, muy amable. Muy amable, cariñoso. Cariñoso. Ahí está, a ver, a todos los que están mareados, sano, ya los estoy viendo caminar aquí. Vamos con fuerza. Después de buen desayuno llega el castigo. El castigo, ahí está, ve, todos cargando nuestra cruz, otros cargando su chela. Su calvario. Chela vacía. Venga. Ahí estamos, adelante. Seguimos. Y la cola continúa, por allí todavía está más. La caminata, hermano. Nunca pensé caminar por acá, pero... Así es la costumbre aquí en Yananaco. Trabajo, hermano. Claro que sí. A seguir. ¿De dónde viene acá? Desde Huancavelica, en Guaribamba. Caballero, ¿desde qué lugar está viniendo usted? Ya ni me acuerdo, hermano. Ya perdió la noción de tiempo ya. Y por acá, ¿cómo vamos, caballero? ¿Qué le parece la caminata? El cariño de Yananaco. Vamos. Adelante, con fuerza. Ya falta poco. A ver, niño, ¿qué te pareció la travesía? Bacán. Estamos, aunque los últimos, pero seguro, ¿no? Llegamos como sea, pero llegamos. Amigo, estamos pasando la experiencia más fuerte. Claro, papá, eso es. Ayer han bailado, toma, dicen, ¿no? Ahora los que están mareados van a llegar sanos ya a la otra casa. La caminata es bien pesadita, sí, ¿verdad? Sí, papá, vamos, adelante a seguir. Gracias. Ahí estamos, avanzando, hermanos, paso firme. ¿Qué está llevando, señorita, usted en la mano? Estoy oliendo eucalipto para llegar hasta arriba. Ahí está, con fuerza, se me va el aire. Amigo, ¿qué estás llevando, amigo? Mircapa, dice. La señorita, ¿qué está llevando? Algo. Vamos, amigo, con ganas. Yo estoy transpirando y él está bien abrigado. Mucho frío. Serrano, Neto. Ellos son los últimos, pero sea como sea, vamos a llegar todos. Por allá está el pueblo.
Bravo. Papá, ¿dónde nos encontramos? ¿En casa de quién? Nos encontramos en la casa de tío Marcelino Vélez en estos momentos. Ahorita nos está recibiendo con el preparadito, el maceradito, ¿no? Claro que sí, tiene bastante cariño tío Marcelino. Eso es cariño a todas las casas que llegamos, siempre hay un cariño ahí en correspondencia. Y esta visita, comentarle para los que no conocen esta costumbre que se tiene aquí, los mayordomos, acompañados de familiares, visitan casa en casa, vivienda en vivienda de los comuneros, y a fin de que ellos compartan algo, y luego de eso nos vamos todos acompañados para bailar en la plaza principal en la fiesta, ¿no es cierto? Claro que sí, de aquí terminamos y pasamos a don Javier Palomino Vélez. Te estás divirtiendo más de lo que pensabas. En la mañana te vi mareadita, ahorita ya estás contrasano ya con la caminata, ¿no? Un botellón de agua. Ya está, todos los que estaban en la mañana y cantando, bailar, ahorita ya sanitos están, renovados. Ahí es, la caminata es buena. Ahí estamos, ahora sí. El cariño, el próximo año regresa, ¿no es cierto? Claro que sí, el cariño que se tiene al pueblo nunca termina, ¿no es cierto? Donde sea que estemos, vamos a retornar a nuestras raíces. Así es. Tal vez tengas algunos saludos que quieras mandar a tus hijos, esposo, amante, tóxico. Espero que el próximo año que se anime a venir y que lo pase bonito. Ahí está. Nombre del esposo. Ronald Mancosejo, que eres de Pariahuanquino. Ahí está Pariahuanquino. Tienes que venir a conocer la costumbre de aquí. Si no vienes, date cuenta de lo que te pierdes. Mujer bella, y aquí te está invitando a bailar en su tierra. Vaya. Con la mamita, ella es la esposa.
¿A qué se dirige? A ver, díganle en mi canal. La chica, dígale, ¿a qué se dirige? Estamos Javier dirigiéndonos Palomino. a la casa de don Javier Palomino. Ahí está. Don Javicho. ¿Por aquí es? Mamá. Por acá es, ¿no? Estamos Sí. confundiendo camino. Sí, está bien. Está cerquita, dice. ¿Puede tener ese alberán? No, ahí tiene vaca loca, dice que ahí. Y no quiere que le venda. ¿Dónde? Ah. Allá abajito. Bueno. Don Carlos está adelante. Don Carlos está adelante con su padre. Otro por no tocarse adelante. Está cabreándose, ¿verdad? Esta orquesta. Está trabajando ya con esto también. Más por otra cosa. Mis piernas también. Sí, pues. Pero está bien que hay ejercicio. Subida, señorita. Sí. En estos momentos nos encontramos en su casa de nuestro amigo Javier Palomino y enseguida vamos a bajar después a la plaza principal ya. Ahí estamos. Sí, así es. Va a haber Después va a haber un almuerzo general.
Almuerzo general de parte del mayordomo. Y aparte también se viene corrida de toros, ¿no? También. Luego caña quinto y baile general para Cortamonte. Y no se olviden, tenemos que nombrar a nuestros nuevos mayordomos. Exactamente. Bailando, bailando. O hace ya hay que... Eso, bailando, bailando. Ah, ¿estás grabando? ¡Ahora sí!
Toro bravo, pilla. Ya habló, ya. Está suspendido. Viene a correr. Ahí está, está comiendo su pasta, tranquilo. ¿Falta algo? Ahí está,
la plaza principal de San Juan de Ananaco. Muy bien, que nos sigan los buenos. Sigue la corrida de toro. La plaza principal, la laguna, empieza el baile general. Muy bien, muy bien. No, o sea, para andar somos hermanos, una familia. Solo equipo, ¿cierto? Agua. ¿Qué pasa? Algún día, pero este año Pichaco, para cosas que Nosotros. La cagada. El tío artista diga nada, mucha, ¿qué pasa? Nos conocemos acá con estimado. ¿De vista? Dos camionetas, tres.
Cambia la otra cara. No, no saqué chiquito plato es. Sí, de pequeño plato. ¿Y a dónde está ese mozo? Muy bien, buenas tardes. En este momento nos estamos encontrando en la casa de los mayordomos. Mamita, buenas tardes. Ahí estamos, la mamita está preparando ahí. Bueno, ha preparado y ahora está también sirviendo conjuntamente con sus familiares. Si pudiese, mayordoma, hablarnos ahí, ¿qué es lo que ha preparado para la población? Hoy preparamos pollo a la olla. Pollo a la olla, es la sazón hecho de aquí de Yananaco, es para degustar. Ahí están los familiares también que han estado apoyando. Aquí en la cámara. Por favor, ahí. Acá está así con su juguito el pollo, acá su cosito, acá su papita sancochada. Ahí está el arroz. Papita de acá de la sierra. Las orquestas y para el público también. Y ahí está la papa. En general. Ahí está la mamita. Usted, mami, es la hermana, prima. Yo soy la hermana del señor Enrique. Enrique, ahí está. Qué bueno que estén apoyando ahí todos. Ahí está. ¿Usted? También soy la hermana de Enrique Aguilar. La hermana. Y apoyando a mi cuñada Marta. Qué lindo ver las cuñadas ahí ayudando. Y por aquí las señoritas. Usted. Yo soy la sobrina. La sobrina. ¿Usted, mamita? Yo he venido a cocinar. Ya va a bailar, ya. Luego de haber cocinado, ahora sí se tienen que bailar. Muy bien, esto es lo que se está degustando aquí para todos. Pollo a la olla. Buen provecho. A ver, provecho con el almuerzo. Buen provecho. Provecho. Ahí está para degustar del almuerzo. Muy bien. Por aquí, ¿cómo vamos? Excelente. Buen provecho. Un riquísimo almuerzo a cargo del mayordomo Enrique Aguilar y esposa. Ya en estos momentos se van distribuyendo los amigos familiares para que puedan alimentar ahí a la población que se ha dado cita para estar acompañando en este evento. Este cerdo. No le ves nada a ese. No le ves nada a ese. Si quiere que suba, tráeme una y que ole. ¿Cuánto te da? 5 soles. La dale para que le dé. Niño. ¿Qué ha pasado?
Corporación TST.